Elegido, detente, no sigas pasando de largo. Este mensaje no apareció en tu pantalla por casualidad. No fue el algoritmo, no fue el azar, fue una convocatoria. Hay una voz que no se escucha con los oídos, se siente en el pecho, en ese lugar donde vive la certeza antes de que lleguen las palabras. Y esa voz te está diciendo ahora mismo, en silencio, este mensaje es para ti. Así que quédate, respira y escucha. Elegido, sé que esa palabra puede sonar extraña viniendo hacia ti, porque la vida no siempre te trató como a alguien elegido. Al contrario, te trataron como si estuvieras sobrando. Hubo puertas que se cerraron justo cuando tú llegabas, oportunidades que se dieron a otros con menos esfuerzo, menos entrega, menos hambre que la tuya. Hubo personas que te miraron y no vieron lo que eras, vieron lo que les convenía ver, y lo que les convenía ver era a alguien que no encajaba, y quizás durante años, muchos años, te creíste esa versión, que eras demasiado, o demasiado poco, que tu manera de sentir era un problema, que tu sensibilidad era una debilidad, que el hecho de no encajar en el sistema, en la familia, en los grupos, en las estructuras, era una señal de que algo en ti estaba roto. Pero hoy, elegido, el Padre mismo viene a decirte algo que va a reordenar todo lo que creías sobre tu historia. No estabas roto, estabas siendo guardado. Escúchame bien, el sistema no te rechazó porque no eras suficiente. El sistema te rechazó porque tú no eras para el sistema. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una destruye, la otra libera. Los que son formados para propósitos ordinarios encajan fácil, aprenden las reglas, las siguen, se adaptan, sonríen en los momentos correctos y callan cuando conviene. Pero tú nunca pudiste hacer eso con facilidad, y no porque fueras rebelde, no porque fueras difícil, sino porque había algo en ti, desde muy adentro, que resistía la mediocridad, que no podía someterse a lo que no era verdadero, que se incomodaba con lo falso, aunque todos a tu alrededor lo aceptaran como normal. Eso no es un defecto de carácter, eso es una marca espiritual. Quiero que pienses en algo, elegido. Piensa en los campos donde crece el trigo más fino del mundo. No está en las tierras más cómodas. Está en los suelos que fueron trabajados por el frío, por la sequía, por la presión. Las condiciones más difíciles producen las raíces más profundas. Y tú, que conoces el frío de la exclusión, que sabes lo que es trabajar con las manos llenas de entrega y llegar a casa con las manos vacías, que has dormido con el peso de preguntas que nadie a tu alrededor sabía responder, tú tienes raíces que la mayoría ni siquiera imagina. No porque hayas sido más fuerte que los demás, sino porque el Padre te puso en tierra que formaba raíces profundas, intencionalmente, con propósito, con amor, aunque en ese momento pareciera abandono. Elegido, necesito que te permitas recibir esto que voy a decirte. No lo proceses con la mente todavía. Déjalo entrar primero al pecho, la oscuridad que sientes acercarse al mundo, ese malestar colectivo que flota en el aire, esa sensación de que algo está cambiando, y muy pocas personas quieren admitirlo. Ese peso que llevas en el espíritu incluso cuando el día está tranquilo. Tú lo sientes antes que los demás, porque fuiste diseñado para sentirlo antes. No eres paranoico, no eres ansioso. No estás inventando señales, eres sensible porque tienes una función espiritual que requiere sensibilidad, como el perro que huele la tormenta horas antes de que llegue, como el pájaro que levanta vuelo cuando el aire aún parece quieto, como el árbol que hunde más sus raíces cuando el viento todavía no sopla. Esa sensibilidad que toda tu vida intentaron convencerte de apagar es precisamente la herramienta que Dios puso en ti
para los tiempos que están llegando. No la apagues, protégela. Si esta palabra está resonando en ti, escribe ahora mismo en los comentarios: Eu sou escolhido. No lo escribas para que alguien te vea. Escríbelo como una declaración, como una semilla que plantas en el suelo de tu propia vida. Ahora quiero llevarte a algo que quizás llevas mucho tiempo cargando sin nombre. Hay un dolor muy específico que solo conocen los que fueron separados. No es el dolor de haber fracasado, es algo más silencioso y más profundo. Es el dolor de haber dado todo y recibir poco, de haber sido fiel y no ser reconocido, de haber soñado con fuerza y ver cómo esos sueños se demoraban, se torcían, se caían, mientras personas con menos entrega avanzaban sin esfuerzo. Es el dolor de preguntarse en la madrugada cuando nadie escucha: ¿por qué a mí no? ¿Qué hice mal? ¿Cuánto más tengo que esperar? Y ese dolor elegido no te hizo débil, te hizo honesto. Porque quien nunca llora en la oscuridad, nunca es transformado por ella. La transformación real no ocurre bajo los aplausos, ocurre en el silencio de lo que nadie sabe que estás atravesando. Hay algo más que quiero que comprendas en este día. El rechazo que viviste no fue una falla del universo, no fue una injusticia sin sentido, no fue simplemente mala suerte o mal momento. El rechazo fue una forma de protección divina. Escucha eso otra vez, despacio. El rechazo fue protección, porque hay lugares donde si hubieras encajado, te habrías perdido. Hay personas que si te hubieran aceptado, te habrían consumido. Hay sistemas que si te hubieran absorbido, habrían apagado en ti exactamente lo que Dios necesita que siga encendido. Dios no te rechazó. Dios te protegió de lo que no era para ti. Y el mundo, sin saberlo, fue su instrumento. Esto no es un consuelo vacío, elegido. No te estoy diciendo que todo estuvo bien para que te sientas mejor por un momento. Te estoy diciendo algo que tiene consecuencias reales en cómo vives a partir de hoy. Porque si el rechazo fue protección, entonces tu historia no es una historia de fracaso, es una historia de separación. Y hay una diferencia enorme entre fracasar y ser separado. El que fracasa pierde el camino. El que es separado está siendo guardado para el camino correcto. Tú no estás perdido, estás en preparación. Escribe en los comentarios ahora mismo: elegido. Amén, si mi dolor tiene un propósito. Deja que esa declaración salga de ti como un acto de fe. Antes de continuar, quiero pedirte algo más. Si este mensaje está llegando a tu espíritu de una manera que no esperabas, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que ninguna palabra que el Padre tiene para ti llegue sin que la recibas. Y comparte este mensaje con alguien que también cargue en silencio un dolor que todavía no tiene nombre. Porque hay personas en tu vida esperando escuchar exactamente esto. La oscuridad se acerca, elegido. Pero no viene a destruirte, viene a revelar lo que ya existe en ti y que aún no has podido ver con claridad. Porque la luz solo se ve con fuerza cuando hay oscuridad a su alrededor. Y en ti hay una luz que fue puesta ahí antes de que nacieras. Antes de que cometieras tus primeros errores, antes de que alguien te dijera que no eras suficiente, una luz que ninguna oscuridad puede tocar. Eso es lo que vamos a explorar juntos en las páginas que siguen. Quédate. Esto recién comienza. Las marcas que nadie entendió. Hay algo que quiero preguntarte, y no quiero que respondas con lo que crees que deberías decir. Quiero que respondas con lo que sientes de verdad. ¿Alguna vez sentiste que naciste en el lugar equivocado? No me refiero al país ni a la ciudad. Me refiero a algo más íntimo que eso. La sensación de que la familia en la que llegaste al mundo no hablaba tu idioma.
que los valores que te enseñaron no terminaban de encajar con algo que vivía muy adentro de ti, que mientras los demás parecían moverse cómodos dentro de ciertas estructuras, tú sentías que esas mismas estructuras te apretaban el pecho, que no era rebeldía, era extrañeza, la sensación profunda, casi inexplicable, de que tú eras de otro lugar. Si eso resuena en ti, elegido, lo que voy a decirte ahora es muy importante. Esa sensación no era un error, era una señal. Desde el principio, el Padre puso en ti una marca, no visible, no ruidosa, pero real. Una marca que te separaba desde adentro de los moldes que el mundo prepara para sus hijos comunes, y esa marca durante mucho tiempo se sintió como una maldición, porque nadie te explicó lo que era. Nadie te dijo, lo que sientes no es locura, es llamado. Nadie te preparó para cargar esa diferencia con dignidad. Entonces la cargaste como vergüenza. Elegido, déjame hablarte de las marcas. Las marcas espirituales no se ven en el cuerpo, se ven en el patrón de la vida. Y hay patrones que se repiten en la vida de los separados que no son casualidad. El primero es este: siempre fuiste demasiado para algunos y no suficiente para otros. Demasiado sensible para los que vivían de la dureza, demasiado pensativo para los que vivían de la superficialidad, demasiado honesto para los que habían aprendido a sobrevivir en la mentira cómoda, pero al mismo tiempo no suficientemente ambicioso para los que medían el éxito por lo material, no suficientemente adaptado para los sistemas que recompensan la obediencia ciega, no suficientemente moldeable para las estructuras que necesitan piezas, no personas. Y en ese espacio incómodo entre el demasiado y el no suficiente, viviste durante años, quizás décadas. Eso no fue un fracaso de tu carácter, fue la marca del separado. El segundo patrón es este: las pérdidas que viviste fueron demasiado grandes para ser solo mala suerte. Hubo personas que se fueron en momentos que dolieron sin razón aparente, proyectos que se cayeron cuando ya estaban casi listos, empleos, relaciones, oportunidades que parecían prometedoras y desaparecieron justo cuando empezabas a creer en ellas. Y el mundo te dijo que eso era fracaso. La gente a tu alrededor, algunos con buena intención, otros no tanto, te dijeron que algo en ti espantaba la bendición, que eras demasiado negativo, que no sabías atraer lo bueno. Pero elegido, quiero que veas esas pérdidas desde otro ángulo. ¿Qué hubiera pasado si ese empleo hubiera durado? ¿Seguirías en él hoy, apagado, aguantando, con el espíritu encogido? ¿Qué hubiera pasado si esa relación no se hubiera roto? ¿Estarías hoy libre para recibir lo que el Padre tiene preparado? ¿Qué hubiera pasado si ese proyecto hubiera prosperado en ese momento? ¿Estarías disponible para el propósito más grande que aún no llegó? Las pérdidas del separado no son castigos, son podas. Y quien no entiende la poda, llora sobre ramas cortadas sin darse cuenta de que la planta está siendo preparada para dar más fruto. El tercer patrón es este: la soledad te acompañó de formas que no tienen explicación lógica. No me refiero solo a la soledad física, me refiero a esa soledad que puedes sentir en medio de una habitación llena de gente. Esa sensación de estar rodeado y aún así estar solo, de compartir el mismo espacio con personas y aún así habitar mundos diferentes. Muchos intentaron llenar esa soledad con ruido, con ocupación, con relaciones que prometían compañía, pero dejaban el pecho igual de vacío. Tú también lo intentaste quizás. ¿Y sabes lo que encontraste al final de esos intentos? El mismo silencio. Pero ahora con más cansancio encima. Elegido, esa soledad no era un defecto de tu alma. Era el espacio que el Padre estaba creando en ti para que su presencia tuviera lugar donde habitar. Las almas que están demasiado llenas de voces ajenas no pueden escuchar la voz del Creador.
Tu soledad fue vaciamiento divino, una preparación del recipiente antes de la llenura. Si estás sintiendo que estas palabras describen tu vida de una manera que nunca antes habías escuchado con tanta claridad, escribe en los comentarios ahora mismo: declare, eu recebo. Recibe esta revelación como tuya, porque lo es. Quiero hablarte de algo más que pertenece a las marcas del separado. Y es esto: tuviste sueños que no te atreviste a contar. No porque fueras cobarde, sino porque aprendiste, a fuerza de golpes, que tus sueños no eran bienvenidos en la mayoría de las conversaciones, que cuando los compartías, alguien encontraba la manera de hacerlos pequeños, con una sonrisa educada o con una pregunta cortante. ¿Y de qué vas a vivir con eso? ¿No crees que ya estás muy grande para esas ideas? ¿Por qué no haces algo más práctico? Y aprendiste a guardar los sueños en un lugar muy profundo, tan profundo que a veces dudabas si todavía estaban ahí. Pero están, elegido, siguen ahí, porque los sueños que Dios puso en ti no mueren por el silencio, solo esperan el momento en que tú estés lo suficientemente formado para recibirlos sin despilfarrarlos. Un sueño entregado antes de tiempo a alguien que aún no tiene la madurez para cargarlo, se convierte en orgullo, en ambición vacía, en exhibición. Pero un sueño que esperó en el corazón de alguien que fue formado por el dolor, la pérdida y el silencio, ese sueño se convierte en misión. Y misión no se desperdicia, misión se cumple. Elegido, hay una figura en las Escrituras que quiero que recuerdes ahora, no como lección de religión, como espejo. David. David fue ungido rey cuando todavía era un muchacho olvidado en el campo. Sus propios hermanos lo ignoraban. Su padre no lo consideró digno de presentar al profeta. Mientras sus hermanos estaban de pie frente a Samuel, David estaba solo, cuidando ovejas, sin que nadie pensara que él era el elegido. Y sin embargo, mientras todos los que encajaban fueron pasando frente al profeta y ninguno era el indicado, Dios le dijo a Samuel: «No está aquí el que busco». Y cuando por fin trajeron al que nadie había considerado, al que estaba afuera, al olvidado, al que no encajaba en la imagen de lo que debería ser un rey, Dios dijo: «Ese es, elegido, entiende lo que esto significa para tu vida». Los que más encajaban en la imagen que el mundo tenía del éxito no eran los elegidos. El elegido era el que estaba afuera, el que nadie consideró, el que trabajaba en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, formando su carácter en la soledad del campo. ¿Cuántos años llevas tú en ese campo? ¿Cuántos años cuidando lo que nadie más cuida, siendo fiel donde nadie te ve, trabajando con las manos y el corazón en un lugar donde el mundo no pasa su mirada? Eso no es fracaso, eso es preparación de rey. Y ahora viene algo que necesitas comprender con profundidad, elegido. La oscuridad que se acerca al mundo no va a afectar a todos de la misma manera. Hay personas que cuando todo se tambalee, van a buscar desesperadamente algo sólido donde sostenerse. Van a buscar una voz que no tiemble, un espíritu que no entre en pánico, una presencia que no se derrumbe con el primer golpe. ¿Sabes quién va a poder ser eso para ellos? No el que vivió cómodo, no el que nunca conoció la escasez, no el que nunca pasó una noche preguntándose si iba a poder seguir adelante. Va a ser el que ya atravesó su propia oscuridad, el que ya conoce el sabor del desierto y sabe que tiene salida, el que fue rechazado y no se quebró, el que perdió y no perdió la fe. Tú, elegido. Tú que llevas años cargando lo que otros no entienden, tú que sabes lo que es mantenerse en pie cuando no hay razón visible para hacerlo, tú que aprendiste a golpes de vida
que Dios no abandona aunque la noche sea larga. Esa experiencia no fue solo tuya, fue una formación para lo que viene. Hay algo que el mundo llama fracaso, que el Padre llama entrenamiento. Hay algo que el mundo llama soledad, que el Padre llama apartamiento. Hay algo que el mundo llama rechazo, que el Padre llama separación. Y hay algo que el mundo llama diferente, que el Padre llama ungido. Tú no eres el que no encajó. Tú eres el que fue guardado. Escribe en los comentarios ahora, amén, si reconoces las marcas del elegido en tu propia vida. Y si este mensaje está hablando a alguien que conoces, que también carga en silencio las marcas que nadie supo leer, compártelo ahora mismo. Porque hay personas esperando escuchar esto para poder respirar por primera vez en mucho tiempo. La oscuridad se acerca, elegido. Pero las marcas que llevas en el espíritu son exactamente las que te van a sostener cuando llegue, no como peso, como ancla, no como cicatrices de derrota, como señales de que fuiste formado para tiempos como estos. En la siguiente parte vamos a hablar de algo que pocos se atreven a decir en voz alta. Vamos a hablar del precio que pagaste por ser diferente. Y de por qué ese precio no fue en vano. Quédate. Y si mientras intentas comprender lo que está sucediendo en tu vida en este momento, surge la necesidad de profundizar aún más en esa sensación de que nunca fue un error, sino una separación con propósito, dejaré en el primer comentario fijado un pequeño material que desarrollé llamado El Código Secreto de los Elegidos, en el que explico de forma breve y clara cómo reinterpretar tu historia desde una identidad restaurada y con sentido. El precio del que fue separado, nadie te dijo que esto iba a costar tanto. Cuando el Padre te separó, cuando puso en ti esa marca que te hacía diferente, cuando decidió que tu camino no iba a parecerse al de la mayoría, nadie te entregó un mapa. Nadie te explicó el precio, simplemente empezaste a pagarlo, sin saber que era un precio, creyendo por mucho tiempo que era un castigo. Elegido, quiero hablar contigo hoy sobre algo que se guarda en silencio, no porque no duela, sino porque hay dolores que aprendemos a guardar muy adentro, porque el mundo no tiene paciencia para escucharlos. Dolores que no caben en una conversación casual, que no tienen el peso dramático suficiente para que alguien los tome en serio, pero que sin embargo corroen por dentro despacio, con una constancia brutal. El dolor de haber trabajado honestamente durante años y no tener casi nada material que mostrar. El dolor de ver que personas que hicieron menos, que se esforzaron menos, que entregaron menos, viven con más comodidad, más reconocimiento, más estabilidad. El dolor de preguntarte si estás haciendo algo mal, si hay una regla que todos conocen y a ti nadie te enseñó, si el universo tiene favoritos y tú no eres uno de ellos. Quiero que sepas algo antes de continuar. Ese dolor es real. No lo estoy minimizando. No voy a decirte que no importa o que no tiene peso. Tiene peso. Duele de verdad. Y llevas mucho tiempo cargándolo solo. Pero hay algo que ese dolor esconde, algo que solo se puede ver cuando uno deja de avergonzarse de sentirlo y empieza a mirarlo de frente. Ese dolor es la evidencia de que fuiste fiel en condiciones donde muchos otros habrían cedido. El que nunca fue tentado a tomar atajos no merece el mismo reconocimiento que el que fue tentado. Pudo haberlo tomado y eligió seguir en el camino recto aunque costara más. Tú, elegido, elegiste seguir recto cuando torcerse era más fácil, y esa elección tiene un valor que el mundo no paga, pero que el Padre registra con una precisión que no falla. Hay otro precio que pagaste, y este duele de una manera diferente, más silenciosa, más profunda. Es el precio de las relaciones que se rompieron porque crecer espiritualmente te alejó de personas que preferían que te quedaras igual. Hay personas que te quisieron pero te querían quieto.
Te querían en el mismo lugar, con las mismas limitaciones, con el mismo techo bajo, porque tu crecimiento les incomodaba, porque tu búsqueda les ponía en evidencia su propia quietud. Y cuando empezaste a cambiar, cuando empezaste a hacer preguntas que ellos no se atrevían a hacer, cuando empezaste a soltar cosas que ellos todavía cargaban, el vínculo se tensó. Y algunos se fueron. O te fuiste tú, o simplemente la distancia creció hasta que ya no había manera de cruzarla. Y quedó ese dolor particular del que pierde compañía por crecer. Esa soledad que no es fracaso, sino consecuencia de la transformación. Elegido, quiero que pienses en la oruga. Cuando entra al capullo, no entra acompañada. No hay proceso colectivo de metamorfosis. No hay grupo de apoyo dentro del capullo. Hay oscuridad, hay presión, hay un proceso que desde afuera no se ve, que desde afuera, honestamente, parece que no está pasando nada. Que parece que el capullo simplemente está ahí, inmóvil, sin movimiento aparente, y sin embargo, adentro todo está siendo rehecho. Lo que entró como una cosa sale siendo completamente otra, no mejorada, transformada. Esa es tu historia, elegido. No eres una versión mejorada del que eras antes de las pérdidas. Eres una criatura diferente que está siendo formada por ellas. Y el capullo no se abre antes de tiempo. El Padre sabe cuándo. Hay un tercer precio que quiero nombrar, y es el más difícil de admitir. Es el precio de la fe que no fue respondida cuando la esperabas. Oraste con fervor, con lágrimas, con insistencia, y el cielo pareció callarse. No recibiste la señal que pediste, no llegó la puerta que esperabas, no se abrió el camino que parecía el indicado. Y ahí, en ese silencio que duele más que cualquier respuesta negativa, tuviste que decidir algo muy profundo. ¿Seguía confiando en un Dios que no respondía como tú querías? ¿O abandonabas esa fe que no parecía estar dando frutos visibles? Y elegiste quedarte, aunque con las manos vacías, aunque sin entender, aunque con el corazón partido. Elegiste no soltar la fe. Elegido, ¿sabes lo que eso significa? Significa que tu fe no es fe de comodidad. Tu fe no es la de quien cree cuando todo va bien. Tu fe es la que aguanta en el desierto, la que no necesita confirmación inmediata para seguir, la que confía aunque no vea. Esa clase de fe es rarísima. Esa clase de fe es la que el Padre necesita activa en sus elegidos para los tiempos que se acercan. Porque en los tiempos de oscuridad colectiva, la fe que depende de circunstancias favorables se apaga con facilidad. Pero la fe que fue forjada en el desierto, esa fe no necesita condiciones perfectas para arder. Arde sola, arde en la oscuridad. Arde cuando todo lo demás se apaga. Esa es tu fe, elegido. Escribe ahora en los comentarios, amén, si tu fe sobrevivió el silencio de Dios. Decláralo. No como alarde, como testimonio. Quiero hablarte ahora de algo que quizás has sentido, pero nunca has podido nombrar. Hay un cansancio que no se va con dormir. Lo conoces, ¿verdad? No es cansancio del cuerpo solamente, es cansancio del alma, el agotamiento de años de espera, de años de sostener esperanza con las manos temblorosas, de años de levantarte y seguir cuando en realidad querías quedarte quieto. Ese cansancio es real, elegido, y el Padre lo conoce. No te está juzgando por estar cansado, no te está mirando con decepción porque algunas veces el peso se sintió insoportable. Te está mirando con un amor que no cambia por el cansancio, y te está diciendo, lo sé, estuve ahí contigo en cada noche, vi cada lágrima que no dejaste caer frente a nadie, registré cada vez que seguiste cuando querías detenerte. Nada de eso fue en vano. Hay una promesa que quiero declarar sobre tu vida ahora mismo. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, subirán con alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Esa renovación no es metáfora, elegido. Es una promesa real para un alma real que ha esperado de verdad. Ahora quiero decirte algo sobre la escasez, porque sé que está ahí. Sé que el tema del dinero, de la falta, de no tener lo suficiente, ha sido una presencia constante y pesada en tu vida. Y el mundo tiene una explicación para eso. El mundo dice que quien no tiene dinero no trabajó suficiente, no fue suficientemente inteligente, no tomó las decisiones correctas. Pero tú y yo sabemos que eso no es tu historia. Tú trabajaste, tú te esforzaste, tú intentaste, buscaste, construiste, y sin embargo la escasez siguió siendo una compañera incómoda. Elegido, hay algo que el sistema no te va a decir nunca. Los que más han dado al mundo rara vez son los que más reciben del sistema. El sistema recompensa la conformidad, recompensa a los que aprenden a operar dentro de sus reglas sin cuestionarlas, sin incomodar, sin señalar lo que está roto. Pero los separados, por naturaleza, no operan así. Y el sistema, aunque no lo diga explícitamente, los penaliza por eso. No porque sean inferiores, sino porque son incompatibles con la lógica del sistema. Como no se puede meter agua viva en un recipiente diseñado para agua estancada, no se puede encajar a un separado en una estructura diseñada para personas que no cuestionan. La escasez que viviste no fue un juicio sobre tu valor. Fue la fricción entre lo que eres y un sistema que no fue construido para personas como tú. Y esto me lleva a algo muy importante que debes comprender sobre la oscuridad que se acerca. Cuando los sistemas se tambaleen, cuando las estructuras que parecían sólidas empiecen a mostrar sus grietas, los que construyeron su identidad dentro del sistema van a entrar en crisis profunda. Porque su identidad y el sistema son la misma cosa. Si el sistema cae, sienten que caen ellos. Pero tú, elegido, tú que nunca te pudiste fundir completamente con el sistema, tú que siempre viviste con un pie afuera, tú que aprendiste a encontrar estabilidad en algo que no depende de estructuras externas, tú no vas a entrar en esa crisis. Porque tu fundamento no está en lo que se tambalea, está en lo que no se mueve. Hay algo que quiero que declares sobre ti mismo ahora mismo. No en voz alta si no quieres, pero sí con toda la convicción de tu espíritu. Yo no fracasé. Fui separado. La escasez que viví no fue castigo, fue el costo de no haberme vendido. El rechazo que sufrí no fue abandono, fue protección divina. El cansancio que cargo no es debilidad. Es evidencia de que seguí cuando podría haberme rendido. Soy elegido, soy marcado, soy guardado. Escribe en los comentarios ahora: Eu sou escolhido. Mi precio no fue en vano. Antes de terminar esta parte, elegido, quiero dejarte con una imagen que ha estado en mi espíritu mientras escribía estas palabras. Imagina una espada que va a ser usada en batalla, que va a sostener el peso de lo que está por venir, que necesita ser capaz de soportar una presión que muchas espadas no resistirían. Esa espada no llega lista desde la mina, el metal que la forma llega en bruto, sin forma, sin filo, sin brillo. Para convertirse en lo que debe ser, tiene que pasar por el fuego, tiene que ser golpeada, tiene que ser doblada al límite de lo que puede soportar sin romperse. Tiene que ser sumergida en agua fría cuando está ardiendo, y ese proceso duele. Si la espada pudiera hablar durante la forja, diría exactamente lo que tú has dicho en alguna madrugada difícil. ¿Por qué tanto golpe? ¿Cuándo termina esto? ¿Hay algún propósito en tanto dolor? Y el herrero, que sabe lo que está creando, que tiene en mente la forma final desde el principio, no detiene el proceso porque la espada no lo entiende. Sigue golpeando, con precisión,
con propósito, con amor de artesano. Porque sabe que lo que está formando no puede formarse de otra manera. Tú eres esa espada, elegido, y el herrero es el Padre. Y los golpes que te doblaron casi al límite fueron los mismos que te dieron el temple que ninguna oscuridad va a poder romper. La oscuridad se acerca, pero tú llegas a ese encuentro ya forjado, ya templado, ya listo, aunque todavía no lo sientas del todo así. En la siguiente parte vamos a hablar de lo que sucede cuando la oscuridad llega de verdad, y de por qué en ti hay algo que permanecerá intacto, sin importar lo que venga. Quédate, lo que la oscuridad no puede tocar. Quiero que te detengas un momento, antes de seguir leyendo, antes de recibir lo que viene. Toma un respiro profundo, no como ejercicio, como acto consciente, porque lo que voy a decirte ahora no es para tu mente solamente, es para algo más profundo que eso. Es para ese lugar en ti donde vive la certeza antes de que lleguen las palabras. ¿Estás listo? Elegido, la oscuridad se acerca. No lo digo para asustarte, lo digo porque tú ya lo sabes. Lo has sabido por un tiempo. Esa inquietud que a veces sientes sin razón aparente, ese peso en el espíritu que no desaparece aunque el día esté tranquilo. Esa sensación de que algo grande se está moviendo debajo de la superficie de lo que el mundo llama normalidad. Tú lo sientes porque fuiste diseñado para sentirlo. Esa sensibilidad no es ansiedad, es discernimiento. Y el discernimiento te está diciendo la verdad. Los tiempos están cambiando, las estructuras que parecían eternas están mostrando grietas. El ruido del mundo se está volviendo más desesperado porque en el fondo hay cada vez más personas que sienten que algo no funciona, pero no saben nombrar qué. La oscuridad no llega de golpe, llega despacio, como niebla, primero en los bordes, luego en el centro, hasta que lo que antes era visible se vuelve confuso y lo que antes parecía sólido empieza a sentirse incierto. Pero aquí está lo que el Padre quiere que graben en tu espíritu hoy. La oscuridad tiene límites. No es infinita, no es todopoderosa, no puede entrar en todo lugar, y hay algo en ti, elegido, algo específico, real, concreto, que la oscuridad no tiene permiso de tocar. No porque seas perfecto, no porque no hayas cometido errores, no porque tu vida haya sido impecable, sino porque el Padre puso en ti algo que no pertenece a este mundo y que por lo tanto este mundo no puede quitarte. ¿Qué es ese algo? Es tu identidad en Cristo, no tu reputación, no tu posición social, no lo que tienes o lo que lograste. Tu identidad, el conocimiento profundo sellado en tu espíritu de quién eres ante los ojos del Padre. Elegido, llamado, apartado, amado. Eso no cambia con las circunstancias, no se deprecia con la crisis, no se pierde con la oscuridad, es tuyo para siempre. Y la oscuridad no tiene llave para ese lugar. Elegido, quiero llevarte a entender algo sobre la naturaleza de la oscuridad. La oscuridad no crea nada, solo revela lo que ya existe. Cuando llega la oscuridad colectiva, no crea miedo en las personas. Revela el miedo que ya vivía en ellas, oculto detrás de las distracciones. No crea vacío. Revela el vacío que siempre estuvo ahí, tapado por el ruido, por la ocupación, por el consumo constante. No crea fragilidad. Revela la fragilidad de los cimientos sobre los que muchos construyeron su vida sin darse cuenta de que eran arena. Y del mismo modo, la oscuridad no crea fortaleza en ti. Revela la fortaleza que ya existe, la que fue formada en el silencio, en la espera, en las pérdidas, en todos esos años que sentiste que no avanzabas, pero que en realidad estabas siendo edificado desde adentro. La oscuridad va a revelar lo que tú eres, y lo que tú eres va a sorprenderte.
Hay 5 cosas específicas en ti que la oscuridad no puede tocar. Escúchalas despacio, déjalas entrar. La primera es tu paz, no la paz que depende de que todo esté bien. Esa es comodidad, no paz. La paz que hay en ti es la que Jesús describió como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la que no tiene explicación lógica, la que aparece en los momentos más oscuros y no debería estar ahí según las circunstancias, pero está. Tú la conoces. La has sentido en noches que deberían haberte destruido y sin embargo amaneciste. Esa paz no viene del mundo, y lo que no viene del mundo no puede ser quitado por el mundo. La segunda es tu fe. Ya hablamos de ella, pero quiero que la veas ahora desde otro ángulo. Tu fe fue probada en condiciones que la mayoría no ha enfrentado. Sobrevivió el silencio de Dios. Sobrevivió la pérdida, sobrevivió la traición, sobrevivió el cansancio. Una fe que sobrevivió todo eso no se apaga con una oscuridad más. Es como una llama que fue templada por el viento. Cuanto más viento viene, más firme arde. La tercera es tu propósito. El propósito que el Padre puso en ti no depende de las circunstancias externas para existir. No lo dieron las circunstancias, no lo pueden quitar las circunstancias. Fue puesto antes de que nacieras, fue guardado a través de todo lo que viviste y será cumplido, no porque tú seas perfecto, sino porque Dios es fiel y lo que Dios inició en ti, lo termina. La cuarta es tu sensibilidad espiritual, esa capacidad de sentir lo que otros no sienten, de percibir lo que está más allá de lo visible, de discernir cuando algo no está bien, aunque todo parezca en orden en la superficie. Esa sensibilidad fue una carga durante mucho tiempo. En los tiempos de oscuridad se convierte en una ventaja extraordinaria, porque mientras otros reaccionan cuando ya es tarde, tú percibes antes. Mientras otros se paralizan por la sorpresa, tú ya llevas tiempo preparado. El Espíritu Santo habla a través de esa sensibilidad, y en los tiempos que vienen, escuchar al Espíritu Santo va a ser la diferencia más importante de todas. La quinta es tu compasión. Tú que conoces el dolor desde adentro, tienes una capacidad de compasión que no se puede fingir. No la compasión de quien observa el sufrimiento desde lejos y dice las palabras correctas. La compasión de quien sabe, de quien estuvo en el piso, de quien conoce el sabor de la duda, de la escasez, del abandono. Esa compasión va a ser uno de los dones más poderosos que el Padre va a usar a través de ti cuando la oscuridad deje a muchos en el piso. Porque ellos no van a necesitar discursos perfectos, van a necesitar a alguien que los mire y les diga con los ojos: yo también estuve ahí, y hay salida. Escribe en los comentarios ahora mismo, declare, eu recebo las 5 cosas que la oscuridad no puede tocar en mí. Recíbelas como tuyas, porque lo son. Elegido, quiero hablarte ahora de algo práctico. No de religión, de vida real. Cuando la oscuridad llegue, habrá una presión muy específica que vas a sentir, la presión de entrar en pánico junto con los demás, porque el pánico colectivo tiene una fuerza gravitacional enorme. Cuando todos a tu alrededor están en pánico, quedarse en paz se siente extraño, casi irresponsable, como si la calma fuera una forma de no estar tomando en serio lo que pasa. Elegido, resiste esa presión. La calma no es indiferencia, la calma es poder. Una persona en pánico toma decisiones desde el miedo, y las decisiones tomadas desde el miedo casi siempre empeoran la situación. Una persona en paz toma decisiones desde la claridad, y la claridad en medio del caos es el recurso más escaso y más valioso que existe. Tu calma no es un lujo en los tiempos de oscuridad, es una responsabilidad, es tu contribución más poderosa. Hay algo más que quiero decirte sobre lo que viene. La oscuridad
va a exponer falsedades, falsedades en los sistemas, en las instituciones, en las estructuras de poder que durante tanto tiempo parecieron invulnerables. Y mucha gente, cuando vea esa exposición, va a entrar en una crisis de confianza muy profunda. Porque cuando lo que creía sólido muestra que era hueco, la pregunta que surge es inevitable. ¿En qué puedo confiar entonces? Y ahí, en ese momento de crisis de confianza colectiva, tú vas a tener algo que ofrecer que no se compra ni se aprende en los libros. Vas a tener la respuesta que viene de la experiencia de haber perdido todo aquello en lo que confiabas y haber descubierto que hay algo que no falla. Tú ya pasaste por tu propia crisis de confianza. Ya perdiste cosas en las que creías. Ya tuviste que reconstruir tu comprensión del mundo desde un lugar más profundo. Y al otro lado de esa reconstrucción encontraste algo que no se mueve. Eso es lo que vas a poder compartir, no como predicador, no como experto, como testigo. Y el testimonio del que vivió siempre es más poderoso que la teoría del que solo leyó. Quiero que visualices algo, elegido. Imagina una noche sin luna, oscuridad total, el tipo de oscuridad que desorienta, que hace que lo familiar parezca extraño, que hace que las distancias se distorsionen. En esa oscuridad, una sola vela cambia todo. No necesitas el sol, no necesitas la luna, no necesitas que la oscuridad desaparezca. Una sola vela es suficiente para orientarte, para ver el siguiente paso. Para no caerte, para que los que están cerca de ti también puedan ver. Tú eres esa vela, elegido, no el sol, no el gran espectáculo de luz que ilumina a multitudes. La vela pequeña, constante, que arde en silencio y que en la oscuridad total se convierte en el punto de referencia de todos los que están cerca. No necesitas ser famoso para eso. No necesitas tener una plataforma enorme, no necesitas dinero, ni posición, ni título, solo necesitas seguir ardiendo. Y para seguir ardiendo, elegido, hay algo que el Padre te pide en este tiempo, no sacrificio extraordinario, no heroísmo visible, no grandes gestos espirituales. Te pide algo mucho más simple y mucho más profundo. Te pide que te cuides, que descanses cuando el cuerpo pide descanso, que te alimentes con lo que nutre, no solo con lo que distrae, que te rodees de silencio cuando el ruido amenaza tu centro, que pongas límites donde los límites son necesarios, que no te gastes en todo y en todos, sino que guardes tu energía para lo que verdaderamente importa. La vela que se derrama sin cuidado se apaga antes de tiempo, y el Padre necesita que tu llama dure. Escribe en los comentarios ahora, amén, si entiendes que tu calma es tu mayor poder. Y dale like a este video ahora mismo si estas palabras están llegando a ese lugar profundo donde las cosas se sienten verdaderas antes de que la mente las procese. Suscríbete y activa las notificaciones para que ningún mensaje que el Padre tiene para ti llegue sin que lo recibas. Elegido, antes de cerrar esta parte, quiero hablarte de una última cosa. La oscuridad que se acerca tiene un propósito que pocas personas van a ver. El propósito no es destrucción, el propósito es separación. Como el fuego separa el oro de la escoria, como el viento separa el trigo de la paja, como la tormenta revela cuáles raíces son profundas y cuáles son superficiales, la oscuridad va a separar lo verdadero de lo falso, lo sólido de lo frágil, lo que está vivo de lo que solo parecía estarlo. Y en ese proceso de separación, los que fueron formados en la oscuridad privada, los que ya conocen el sabor del desierto, los que aprendieron a mantenerse en pie sin aplausos, van a ser los que emerjan con mayor claridad al otro lado.
no como ganadores en competencia con otros, sino como faros, como puntos de referencia, como voces que dicen: aquí hay tierra firme, aquí se puede caminar, aquí el suelo no se mueve. Tú eres uno de esos faros, elegido, ya lo eres. Desde antes de que esto comenzara, la oscuridad se acerca, pero hay algo en ti que no será tocado. Tu paz, tu fe, tu propósito, tu sensibilidad, tu compasión, todo eso está sellado, todo eso es tuyo, todo eso permanecerá. En la parte final de este mensaje, vamos a hablar de lo que viene después de la oscuridad, de la promesa que espera al otro lado, de lo que el Padre tiene preparado para los que permanecieron. No te vayas. Lo mejor está por venir. Lo que el Padre tiene preparado para los que permanecieron. Llegamos al final de este mensaje, elegido. Pero antes de que llegues aquí, quiero que sepas algo sobre este momento. No llegaste hasta aquí por curiosidad. No llegaste hasta aquí por accidente. Llegaste hasta aquí porque algo en tu espíritu necesitaba escuchar exactamente lo que se ha dicho en cada parte de este mensaje. Y el hecho de que hayas llegado hasta el final dice algo muy importante sobre quién eres. Hay personas que escuchan las primeras palabras y se van porque son incómodas, porque la verdad incomoda, porque reconocerse en el dolor incomoda, porque aceptar que el sufrimiento tuvo propósito requiere una valentía que no todos están dispuestos a ejercer. Tú te quedaste. Eso no es pequeño, eso es la misma disposición que te ha mantenido en pie durante todos estos años de espera y de formación. Elegido, quiero hablarte ahora de lo que viene después, no del después lejano e incierto, del después que ya está siendo preparado mientras la oscuridad hace su trabajo, porque la oscuridad siempre tiene un después. La noche más larga termina en amanecer, el invierno más frío termina en primavera, el desierto más árido tiene un borde al otro lado del cual hay agua, siempre, sin excepción. Y el Padre, que conoce los tiempos con una precisión que no falla, ya está preparando lo que viene después de esta oscuridad y lo está preparando para ti. Hay una promesa que quiero declarar sobre tu vida ahora mismo. No como frase motivacional, como palabra viva que tiene el poder de cambiar lo que crees sobre tu futuro. El Señor restaurará lo que la langosta devoró. Joel 2:25. Elegido, escucha eso con todo tu ser. Los años que sientes que se perdieron, las oportunidades que se cerraron antes de tiempo, las relaciones que no llegaron a ser lo que debían ser, los sueños que se demoraron más de lo que parecía justo. La abundancia que trabajaste para construir y que no llegó cuando debía. Todo eso está en la lista de lo que el Padre tiene en mente restaurar. No conversiones pobres de lo que debía haber sido, conversiones que superan lo que tu mente puede imaginar ahora mismo. Porque Dios no restaura en medida escasa, restaura con abundancia, con el tipo de abundancia que hace que mires hacia atrás y entiendas por qué la espera fue necesaria. Quiero hablarte de lo que significa permanecer, elegido. Permanecer no es simplemente no rendirse. Permanecer es una postura activa del espíritu, es decir, con cada día que pasa en la oscuridad, sigo creyendo aunque no vea, sigo confiando aunque no entienda, sigo de pie aunque esté cansado. Esa postura tiene un peso espiritual enorme. Cada día que permaneces en fe durante la oscuridad es un día que se suma a la evidencia de que eres confiable para lo que viene. Porque el Padre no entrega propósitos grandes a almas que no han demostrado que pueden sostenerse en la oscuridad. No por crueldad, por sabiduría. El peso de lo que viene requiere la fortaleza que solo se forma en el proceso que ya viviste. Y tú, que permaneciste, estás siendo considerado confiable para cargar lo que viene después. Hay algo hermoso que quiero que visualices.
Piensa en la semilla debajo de la tierra. En invierno, cuando miras el suelo, no ves nada. Tierra oscura, fría, aparentemente muerta, ninguna señal visible de vida, pero debajo de esa superficie, en esa oscuridad que parece vacía, algo está ocurriendo que cambiará todo en primavera. La semilla está rompiendo su cáscara, está echando raíces hacia abajo, está acumulando la fuerza que necesitará para romper la superficie y crecer hacia la luz. Ese proceso no se puede apresurar, no se puede forzar, tiene su propio tiempo sagrado. Y cuando llegue la primavera, cuando esa planta rompa la tierra y emerja, nadie que la vea florecer va a pensar en el invierno que la formó. Van a ver solo la flor, van a ver solo el fruto, van a ver solo la vida que ahora es visible. Pero tú y el Padre van a saber lo que ocurrió en la oscuridad para que eso fuera posible. Tú eres esa semilla, elegido, y la primavera está llegando. Escribe en los comentarios ahora mismo, amén, si creo que mi primavera está llegando. Decláralo como acto de fe. Porque la fe declarada tiene poder que la fe callada no activa de la misma manera. Elegido, quiero hablarte ahora de la abundancia. No solo la abundancia material, aunque esa también forma parte de la promesa. Me refiero a la abundancia completa, la que incluye paz que no depende de circunstancias, relaciones que nutren en lugar de agotar, propósito que da sentido a cada mañana, salud que permite vivir plenamente, y sí, también provisión material suficiente y más. El Padre no diseñó a sus elegidos para vivir en escasez permanente. La escasez fue la etapa de formación, no el destino final. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El agricultor no planta para que la semilla se quede bajo la tierra para siempre. Planta para que en el tiempo correcto emerja, crezca, florezca y dé fruto abundante. La etapa bajo la tierra es necesaria, pero no es eterna. Y para ti, elegido, que has estado bajo la tierra durante una estación larga, el Padre está mirando el suelo y viendo que las raíces ya son lo suficientemente profundas para soportar lo que viene cuando emerjas. Quiero ser específico sobre lo que el Padre tiene preparado para los que permanecieron en la oscuridad con fe. Primero, claridad de propósito. Ya no más confusión sobre para qué estás aquí. Ya no más sensación de que tu vida no tiene dirección. El Padre va a revelar con una claridad que no deja lugar a dudas exactamente para qué fuiste formado y cómo ese propósito se activa en los tiempos que vienen. Segundo, conexiones divinas. Personas que llegaron al mismo lugar por caminos diferentes. Almas que entienden sin necesidad de explicación. Comunidad genuina, no superficial. El tipo de vínculo que no depende de conveniencia, sino de misión compartida. Los solitarios van a encontrar su tribu, no una tribu que los tolera. Una tribu que los reconoce. Tercero, puertas que ningún hombre puede cerrar. El libro de Apocalipsis habla de puertas abiertas que ninguna mano humana puede cerrar. Las puertas que se cerraron antes de tiempo en tu vida no eran las puertas correctas. Eran puertas que te habrían llevado en la dirección equivocada. Las puertas que el Padre tiene para ti se van a abrir en el momento exacto, y cuando se abran, no va a haber sistema, ni persona, ni estructura que tenga el poder de cerrarlas. Cuarto, restauración de lo perdido, todo lo que la oscuridad consumió, todo lo que la espera costó. Todo lo que el camino estrecho exigió como precio. El Padre tiene en su mano una restauración que no solamente devuelve lo que se fue, sino que lo devuelve multiplicado, enriquecido con el significado que solo puede dar el haber esperado por Él con fe. Quinto, una paz que permanece.
no la paz de los momentos buenos, la paz que se instala en el alma como residencia permanente. La que no se sacude con las noticias, la que no se rompe con el caos externo, la que dice desde adentro con una certeza que no necesita argumentos: todo está bien. El Padre tiene el control. Estoy exactamente donde debo estar. Elegido, quiero hablarte directamente ahora, de alma a alma. Sé que hay días en que la espera se siente interminable. Sé que hay momentos en que la fe se siente delgada como papel. Sé que hay noches en que el cansancio es tan profundo que la oración no llega en palabras, sino solo en ese suspiro que se eleva al Padre sin forma. Y quiero que sepas que ese suspiro es suficiente, que el Padre no necesita que llegues a Él perfecto, necesita que llegues, que no requiere que tengas todo resuelto, requiere que confíes con lo que tienes hoy, que no te está evaluando por lo que lograste durante la espera, te está sosteniendo durante ella. Hay una diferencia enorme entre un Dios que examina y un Padre que abraza, y lo que te espera al final de esta oscuridad no es un examen, es un abrazo. Escribe en los comentarios ahora: Eu sou escolhido. Estoy listo para lo que el Padre tiene preparado. Escríbelo con convicción, con las dos manos si es necesario, como declaración de apertura espiritual. Antes de cerrar, elegido, quiero dejarte con algo que llevas contigo mucho después de que este mensaje termine. Hay una frase que el Padre quiere que graben en lo más profundo de tu espíritu, no como eslogan, como ancla, como esa verdad que aparece en los momentos difíciles y reordena todo lo que la oscuridad intentó desestabilizar. La frase es esta: lo que Dios separó, el mundo no puede destruir. Tu vida no es un accidente, tu camino no es un error, tu diferencia no es un defecto. Fuiste separado con propósito, fuiste formado con intención, fuiste guardado con amor, y lo que el Padre guarda permanece. Elegido, la oscuridad se acerca, pero tú ya sabes lo que eso significa. No viene a destruirte, viene a revelar lo que ya existe en ti y que el mundo necesita ver. Viene a separar lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo temporal, lo que importa de lo que parecía importar. Y tú, que ya fuiste formado en la oscuridad privada, que ya conoces el sabor del desierto, que ya aprendiste a mantenerte en pie sin aplausos, tú estás listo, aunque no lo sientas del todo todavía. Aunque el cansancio todavía esté ahí, aunque la espera todavía pese, estás listo. Y cuando la luz regrese, cuando el amanecer llegue después de esta noche larga, y lo hará porque siempre lo hace, vas a mirar hacia atrás y vas a entender. Cada rechazo, cada pérdida, cada noche de preguntas sin respuesta, cada puerta cerrada, cada espera que pareció demasiado larga, todo va a tener sentido, no el sentido frío de una explicación intelectual. El sentido cálido de quien ve el cuadro completo y comprende que cada pincelada, incluso las más oscuras, era necesaria para que la obra fuera lo que es. Y la obra eres tú, elegido, una obra maestra en proceso, del único artista cuyas manos no fallan. Si este mensaje llegó a lo más profundo de tu espíritu, haz esto ahora mismo. Dale like a este video, como señal de que recibiste esta palabra. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que cada mensaje que el Padre tiene para ti llegue directamente hasta donde estás. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que su dolor tiene propósito, que su diferencia es una marca de elección, que su espera no ha sido en vano. Y escribe en los comentarios: Amén. Lo que Dios separó, el mundo no puede destruir. Sella esa declaración sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu propósito, sobre todo lo que el Padre tiene preparado para ti. Elegido, no eres el que fracasó,
Eres el que fue separado, no eres el que el sistema rechazó, eres el que Dios guardó, no eres el que no encajó, eres el que fue formado para algo que va mucho más allá de los moldes que el mundo prepara. La oscuridad se acerca, pero hay algo en ti que no será tocado. Y ese algo es exactamente lo que el mundo necesita cuando todo lo demás se apague. Permanece, confía, arde. El Padre está contigo. Siempre estuvo. Siempre estará. Y si, mientras intentas comprender lo que está sucediendo en tu vida en este momento, surge la necesidad de profundizar aún más en esa sensación de que nunca fue un error, sino una separación con propósito, dejaré en el primer comentario fijado un pequeño material que desarrollé llamado El Código Secreto de los Elegidos, en el que explico de forma breve y clara cómo reinterpretar tu historia desde una identidad restaurada y con sentido.